En el estudio, la voz de los protagonistas. Está con nosotros el licenciado Eleazar Giovanni Gómez, director de Integración Familiar del DIF Torreón. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Giovanni. Y está con nosotros también Nadia Rodríguez Márquez, de la Dirección de Cohesión Social del DIF Municipal. Nadia, qué gusto tenerte aquí en los micrófonos Igualmente, de Contextos. buenos días. Buenos días. Gracias. Pues vamos a acercarnos a un tema incómodo, ¿no? Un tema bien difícil, porque finalmente este mundo está hecho para los jóvenes, o por lo menos eso se pretende, ¿no? El espacio y la cabida casi siempre es para los jóvenes y para los ancianos, desgraciadamente también por el tipo de sistema social que tenemos. Luego quedan en la indefensión una vez que se llega a una cierta edad adulta y tienen que batallar para todo, ¿no? Tienen que batallar para moverse, para comprar sus medicinas, para ser diagnosticados, para que los tomen en cuenta dentro de los sistemas familiares. ¿Cuál es el diagnóstico que hace el DIF en relación al maltrato a la vejez, Giovanni? Pero primeramente, buenos días a toda tu audiencia. Gracias por invitarnos. Estamos en representación de la LIC Marlene Martínez, que es la directora general del DIF. Y creo que con este tema es muy importante que hagamos conciencia a la ciudadanía para fomentar una cultura del respeto a nuestros adultos mayores, que se les pueda garantizar obviamente su derecho a la movilidad, que se le protejan sus derechos, su derecho a la salud. Y en DIF Torreón obviamente estamos comprometidos y tenemos programas para apoyar a nuestros adultos mayores, en los que no solamente les damos la atención, sino también les damos herramientas, tenemos lugares de recreación, tenemos lugares en donde ellos pueden practicar deporte, donde disfrutan de la cultura. Y además les damos atención también jurídica. Incluso si algún adulto mayor está siendo violentado en alguno de sus derechos, pues tenemos ahí a través de la Dirección de Integración Familiar la posibilidad de buscar familiares de apoyo para hacer convenios de buenos cuidados, para asegurarles sus derechos. Entonces es muy importante el tema. Claro, por supuesto. ¿Qué porcentaje de población adulto mayor aprovecha todas estas programas que tiene el DIF municipal? Bueno, mira, con respecto a los números, nosotros en DIF obviamente tenemos diferentes programas, no solamente en integración familiar, en desarrollo humano, que es otra dirección, y en cohesión social también. Pero, por ejemplo, tenemos, déjame te digo el número exacto, cerca de 1.200, más de 1.200 adultos mayores siendo atendidos por DIF en diferentes programas, por supuesto. Que son pocos, ¿no?, en relación a la población existente, porque ciertamente que la pirámide, este bono demográfico que teníamos y que de tanto nos jactábamos, hoy se ha invertido, ¿no? Hoy hay cada vez más adultos mayores en lugar de... y van desplazando a los jóvenes, por supuesto, de la población infantil. Nadia, desde la cohesión social, ¿qué tan importante es la integración de los ancianos a la vida de la comunidad? Yo veo, por ejemplo, esto de los bailes que tiene aquí lugar en la Plaza de Armas, que yo no sé si sea el mejor lugar, el mejor espacio para que esto tenga lugar, pero es ahí, ¿no? Es ahí. Y tú ves como esta necesidad de socializar con sus pares, con gente de su generación, y también de que haya algo de entretenimiento. Pero eso ocurre nada más en un sector, ¿no? Entonces no sé cuántos ancianos vengan a bailar a la plaza, pero son muy poquitos. Entonces, realmente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cohesión social? ¿Qué tendría que estar ocurriendo con la población ya adulta mayor? Bueno, como ya lo dijo el licenciado Giovanni, tenemos que hacer una cultura del cuidado y el respeto de nuestros adultos mayores. Yo creo que el alcalde y la señora Celina y la licenciada Marlene están encaminados a ver que efectivamente está cambiando la realidad. Efectivamente, cada vez hay más adultos mayores y tenemos que abrir espacios en donde podamos albergarlos y darles opciones. Como ya sabemos, DIF Torreón no puede solo. Nosotros hacemos alianzas con organismos de la sociedad civil, con centros culturales, recreativos, con centros comunitarios. Entonces tratamos de llegar al mayor número de población. Los 1.200 que ahorita dijo Giovanni es solamente en el área de deporte, cultura y recreación, a adultos mayores empacadores, que es una terapia ocupacional. Estamos hablando de eso, pero también en cuestión social damos ortopédicos, damos sillas de ruedas, damos medicinas, damos atención. Tenemos el programa AMA, Adulto Mayor en Abandono, que estamos
totalmente todos los días llevando de lunes a viernes comida y cena, pero no solamente es darles y llevarles la atención de la comida o la cena, sino también estarlos monitoreando para ver cómo es su calidad de vida. Estos adultos mayores que están en el programa de AMA son personas que no tienen familiares, que nunca se casaron, que no tienen pues más gente más que el contexto comunitario, que felicito mucho a la gente de Torreón, que sigue teniendo un corazón fuerte y que es solidario, sobre todo, porque estos casos nos llegan a través de teléfono, vayan a checar a tal persona, es mi vecina, es mi amiga, es mi comadre de hace muchos años, y entonces así es como podemos dar y podemos brindar la atención, no solamente con pañales, con medicinas, con laboratorios, o sea, el trabajo que se hace en DIF es bastante amplio. A lo mejor los números reflejan, o sea, estos 1,200 que es efectivamente los cautivos que tenemos en los programas, no reflejan realmente el impacto que tiene DIF durante todo el año. Hace menos de un mes acabamos de entregar ortopédicos, acabamos de entregar sillas de ruedas, a fin de mes vamos a volver a entregar, y ahí nos vamos dando cuenta de las necesidades y le damos seguimiento, porque estos programas que son muy repetitivos, como los ortopédicos, las sillas de ruedas, el bastón, nos hacen darnos cuenta precisamente de esta realidad, de esta realidad que va en crecimiento y que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, cuando intervienen en el caso de algún adulto que se les reporte que está en alguna condición vulnerable, ¿por lo regular se acepta la ayuda o suele haber a veces resistencia o qué pasa? Esto es importante que lo menciones, o sea, muchas veces son muy caritativos los vecinos y dicen, yo creo que necesita, y a veces no necesitan. Hace poquito tuvimos el caso de una señora de 75 años que la reportó a alguien, y cuando llegamos, es que yo estoy bien fuerte, yo no necesito que vengan al programa AMA Adulto Mayor en Abandono, yo todavía estoy fuerte. Entonces la canalizamos a empacadores para ver la movilidad, o la canalizamos a centros comunitarios, que hay centros de actividad física, y entonces esas son las cuestiones. No siempre quieren la ayuda, o sea, ¿por qué? Porque ellos mismos se viven fuertes todavía. Sí, y entonces se les da las diferentes opciones. Y cuando les llega la ayuda, ¿se les asiste en su domicilio? Es decir, no necesariamente es un traslado a algún asilo o albergue, o hay algunos casos donde sí, o ¿cuáles? Cuando se requiere, sí hacemos el traslado. Cuando su vida está en peligro, o sea, sí hacemos un convenio de colaboración con las asociaciones civiles que tenemos. Nosotros tenemos 53 asociaciones civiles integradas al padrón de organismos de la sociedad civil, que el DIF apoya con un recurso mensual, y cada año con el Fondo de Fortalecimiento Municipal, que acaba de ser hace 15 días. Entonces, eso se fortalece y hacemos eso. Hace 15 días canalizamos al padre Estala, que es uno de nuestros, nos hace fuertes colaboradores, a una persona que estaba en peligro, o sea, estaba con las altas temperaturas, se encontraba solo, y también tenemos que hacer toda una investigación, porque a veces se batalla más con las personas que tienen algún familiar, porque luego nos pueden demandar y podríamos estar incurriendo en... ¿Demandar por ayudarlos? Sí, derechos humanos. O sea, existe un abandono de los familiares, pero luego resulta que salen por algún lugar y se ponen un poco así. Ahí es cuando entramos a jurídico. Y entonces ya se les lee así, tú hiciste esto. Y es que todo un procedimiento, porque por ejemplo cuando los adultos mayores llegan o bien lo reportan, se tiene que hacer una investigación, se envía a trabajo social para que revise la situación en particular, luego si tienen hijos se les manda a llamar a los hijos para ver por qué razón no le están asistiendo, se busca hacer un convenio de buenos cuidados donde uno de ellos se compromete a garantizarle los derechos que tiene obviamente como persona, pero hablamos dentro de los adultos mayores pues de diferentes rubros, porque están los adultos mayores en abandono, están adultos mayores que son muy activos, que tienen un envejecimiento activo, que para eso están los programas de deportes, de cultura. Entonces en DIF Torreón tenemos una variedad de programas muy grande para que todos nuestros adultos mayores de la ciudad puedan estar bien atendidos. Ustedes son intermediarios, he conocido casos muy dramáticos de adultos mayores que han interpuesto demandas contra sus hijos para que les otorguen pensión alimenticia, ¿sí?
¿El DIF los canaliza? ¿Se puede hacer esto y en qué caso se puede hacer? Nosotros canalizamos, porque obviamente nosotros dentro de la asistencia jurídica que les damos, terminamos con el convenio de buenos cuidados, pero si es necesario hacer algún tipo de juicio, los canalizamos con las personas correctas para que ellos puedan iniciar los trámites judiciales. Pero esto es real, ¿verdad? ¿Un adulto puede demandar a los hijos para que le otorguen manutención? En teoría sí, siempre y cuando el padre se haya hecho cargo de los hijos, porque también hay casos de padres que al final de sus días, que ya se encuentran abandonados, vuelven a los hijos que nunca los vieron, que nunca los tuvieron y quieren hacer efectiva esto. Hay muchas personas adultas que en realidad dicen, sí, tuve hijos, pero nunca me hice cargo de ellos, entonces no creo tener el valor moral de exigirles, ¿no? Ahora, lo que nosotros tratamos cuando estamos ahí haciendo el convenio de buenos cuidados es que se quede fijado tanto dónde va a estar resguardado, si en el caso, por ejemplo, de los hijos, si son varios hijos y solo uno lo va a tener resguardado, pues que les aseguremos esa parte de cuánto le van a dar para garantizarle su derecho a la alimentación, a la vivienda, y así no llegamos a otras vías, todo lo resolvemos ahí en DIF, y obviamente nuestros convenios son válidos. ¿Y le dan seguimiento a cuando ya se estableció quién se va a ser responsable de qué? ¿Le dan seguimiento para que realmente se atienda a los adultos mayores? Sí, se le da seguimiento. Siempre se le da un seguimiento para poder revisar si se cumplió con el clausulado, si hubo algún incumplimiento, y entonces generar nuevos mecanismos y en algún momento, pues incluso a través aquí de la licenciada Nadia, canalizar algún organismo de la sociedad civil para que ellos nos puedan también apoyar. ¿Qué tipo de maltrato han visto ustedes de manera frecuente contra los ancianos? Sobre todo el abandono. El abandono, o sea, dejarlos a la deriva, no visitarlos, no verlos, no visibilizar sus necesidades. Yo creo que es el principal. Pero lamentablemente pues va de menos a más. O sea, ha habido hasta maltrato físico. Algunos adultos mayores que nosotros tenemos en el programa tienen hijos con discapacidad, entonces en algún momento por la discapacidad sufren violencia, y ahí es donde entra DIF. En el programa 6 de nuestros beneficiarios tienen hijos con alguna discapacidad, y también atendemos a los hijos, o sea, los estamos valorando constantemente con atención psiquiátrica para estabilizarlos y que no caigan en la violencia. Es que qué terrible, ¿no? O sea, que después de toda una vida tengan tantas carencias, ¿no? Sobre todo afectivas. Digo, no se le puede obligar a nadie a amar a otro individuo, así sea el padre o la madre. Pero hay algo que se tienen que trabajar en función de la cohesión social, y lo voy a atar con el tema anterior, que era el de los centros de rehabilitación. Porque finalmente hay muchos padres y madres que navegan con hijos adictos, ¿sí? Y que los hijos adictos se pueden convertir en un problema y en un riesgo para su integridad física. Entonces, ¿les parece a ustedes que como sociedad estamos haciendo lo suficiente para la prevención, para no tener que llegar a estas situaciones que se presentan? Hay que seguir generando conciencia a través de por ejemplo, entrevistas como estas, de conferencias, y sobre todo, pues también invitar a la ciudadanía que si conoce algún tipo de situación donde se esté vulnerando los derechos de algún adulto mayor, que denuncie, que se acerque a las oficinas de DIF Torreón, ya sea presencialmente o por teléfono, a efecto de que nosotros también tomemos nota y podamos empezar a hacer las investigaciones correspondientes. ¿Qué tan frecuente es que los vecinos sean los que demanden atención para los adultos mayores? Yo creo que el 80%. Sí, ¿verdad? Sí, el 80% de a veces es los servidores públicos o la gente que está en campo, que también no lo hace, pero la mayoría, por eso hago hincapié a hacer una comunidad, o sea, a rescatar esta visión del respeto, el hacer una visión comunitaria en donde todos nos veamos que podemos llegar a eso y empezar a trabajar desde estos momentos para que no pase eso. ¿Cómo podemos trabajar? Pues ir creando redes de apoyo comunitario. A veces inclusive no es la familia.
O sea, yo veo que los vecinos se apoyan. O sea, inclusive ha habido vecinos de que usted tráigame la despensa y nosotros le hacemos de comer. O sea, no es necesario, nosotros lo vemos, nosotros lo bañamos. Entonces todavía hay mucha bondad. Porque también no me quiero quedar en el lado de todo es feo, todo es, claro. Tenemos que seguir. No, hay mucha bondad. Y tenemos que empezar a seguir generando esa bondad, a seguir creando redes de apoyo como lo hacemos con las OSCs, con los programas que hacemos. O sea, tenemos que seguir siendo tejiendo una red que nos lleve a una conciencia social, porque todos vamos a llegar allá. Entonces, ¿cómo queremos llegar? ¿Qué estamos haciendo en este momento para que no nos pase eso? También, o sea, un dato importante es que es más el abandono a hombres que mujeres. Sí, justo hacia allá iba encaminada mi siguiente pregunta, que quiénes serán los más abandonados. Entonces son los hombres los más abandonados. ¿Será también que porque son los que se separan más de los hijos en algún momento dado? Son los que se van, los que dejan un matrimonio, que tienen 3, 4 matrimonios. Entonces, pues esa situación les hace que haya un cierto resentimiento por parte de los hijos, ¿no? Entonces, o sea, nadie se merece tener una vejez en ese estado, pero sí pasa, o sea, estas cuestiones, y las estadísticas nos dicen, los hombres, es más difícil que abandonen a una mamá que a un papá. Qué difícil. Estas situaciones se presentan con mucha frecuencia, desgraciadamente, ¿no? Por todo lo que significa nuestro modelo cultural de vida. Y finalmente, bueno, terminan con muchas necesidades y sin nadie que le haga frente. Ahora, ¿qué tan frecuente es que, por ejemplo, en estas situaciones legales donde se les exige a los hijos la manutención, fallen a favor de los hijos y no a favor de los padres? Miren, primero tenemos que garantizar, obviamente, los derechos a los adultos mayores. Pues sí o sí tenemos que resolver ese tema sobre su alimentación, que por ejemplo para eso está también programas de DIF. Insisto que DIF tiene variedad de programas para que los adultos mayores sean atendidos. Obviamente a veces hay hijos que no se quieren hacer cargo. También nos ha tocado en algunos momentos en donde los hijos dicen, no, pues yo no puedo, o están fuera de la ciudad, en otras partes del país, y eso es complicado a veces. Pues sí, pero si la ley los obliga, tienen que responder, ¿no? Por supuesto. A lo que yo me refiero es que también a veces hay un poquito de resistencia a los hijos, pero lo que nosotros tratamos es llegar a la comunicación, al acuerdo, a la concientización con ellos, y al final pues terminar dándoles la atención que ellos se merecen. Por eso insisto en concientizar hacia una cultura de respeto para los adultos mayores. Pero si los hijos, ya se establece un convenio de cómo va a ser el cuidado del adulto mayor, incumplen, ¿qué puede hacer el DIF para que cumpla? Bueno, en primera instancia, darle seguimiento a los convenios que hicimos, y si vemos que hay algún cumplimiento del convenio porque alguna de las cláusulas no se cumplió, entonces nosotros volvemos a llamar a los hijos para poder ya sea modificar el convenio o bien darle la asesoría jurídica para que se pueda ya judicializar el asunto, que se pueda determinar a través de otros medios, ¿verdad? Que se le asegure su derecho a la vivienda, su derecho a la alimentación, etcétera. Sí, pero eso significa mucho. Significa que alguien esté detrás del anciano, guiándolo, acompañándolo, y para llegar a otra instancia que no sea una instancia conciliatoria como es la del DIF. Cuando ya intervienen otro tipo de autoridades, pues se me hace más difícil, ¿no? Sí, obviamente en DIF estamos comprometidos, les damos toda la atención que ellos necesitan en el seguimiento, y por eso es que pues tenemos tantos usuarios, porque si bien la cifra que dimos al principio es de los usuarios que están con nosotros, pues nos están contando todos los reportes de integración, nos están contando todas las ayudas que estamos dando a través de DIF, a través de la señora Celina, con respecto a los ortopédicos que se les brindan. En cada una de las brigadas pues también se acercan muchos adultos mayores con nuestra presidenta honoraria, y ella obviamente que les extiende la mano y les ayuda. ¿Hay adultos en situación de calle, adultos mayores en situación de calle? Pues tratamos de que no haya. Aparte del programa de AMA, tenemos convenio con varios asilos, y tenemos 6 que los integramos a un asilo. Que yo tenga registro en este momento, o sea, hay un señor que ya lo conocemos mucho en DIF, que ahorita nos lo están reportando. Le dimos toda la atención, lo metimos a un asilo, y
firmó su salida, se llama, bueno, no sé si puedo decir su nombre porque a lo mejor vulneró sus datos personales. Exacto. Entonces, y salió y ya otra vez está en los medios, pero es una persona que no quiere ser ayudada. O si se le ayuda es un proceso porque aparte trae una situación de adicciones. Entonces, cuando lo metimos a este asilo, que era pues de los mejores, o sea, de aquí de Torreón, aprovechó la... Pues les agradecemos mucho su presencia con nosotros. Ha sido un gusto tenerlos acá y hablar de estos temas, sobre todo que duelen, pero que son reales. Muchas gracias, Nadia. Gracias Giovanni, por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Escuchas Contextos. Regresamos con más.